Bueno, primero que nada, agradecer al CIDE por esta invitación. Ya somos antiguos conocidos con CIDE, ¿cierto? Ya llevamos, no sé, 6, 8 años o más, diría yo, sí, un poco más, 10 años, trabajando en conjunto. He trabajado en varios eventos, ¿cierto? Nos hemos encontrado por allá en Ecuador, tanto en Guayaquil o cerca de Guayaquil, en Puerto Viejo, nos hemos encontrado también en Manta, etcétera. Bueno, y en Santa Elena también. Y, eh, y también nos hemos encontrado en Quito. Bueno, y he participado con distintos temas, todos relacionados con la resiliencia. La resiliencia que, bueno, acordémonos, es entendida como una capacidad universal de personas, familias, grupos, comunidades, que tienen, ¿cierto? Estas personas o grupos tienen para enfrentar una situación, para vencer esta situación o superarla, una situación de adversidad, e incluso salir fortalecido a partir de esta adversidad, de este obstáculo, ¿cierto? Ya es bastante difundido el término resiliencia. Y lo que vamos a hacer hoy, en estos minutos, es que yo les voy a mostrar 4 instrumentos, muy brevemente se los voy a mostrar, 4 instrumentos que permiten evaluar, medir resiliencia, ¿ya? Tanto en niños, niñas, en jóvenes, en adultos, en familias, ¿ya? Entonces, prácticamente en todos los grupos etarios nosotros hemos tenido experiencia para poder evaluar resiliencia. ¿Y por qué es importante evaluar resiliencia? Porque hay muchos programas que se aplican para fomentar resiliencia o fomentar otras características y pocas veces se miden rigurosamente. Entonces nosotros queremos proveer aquí, queremos mostrarle cuatro herramientas que ustedes pueden utilizar para medir, para evaluar entonces resiliencia, ¿ya? Vamos entonces a ir viendo cada uno de estos. Unas reflexiones a la hora de evaluar la resiliencia. Yo siempre hago esta reflexión que hay que mirar la medición o la evaluación de la resiliencia desde una perspectiva constructivista, ¿cierto? Donde el sujeto es el constructor de su realidad. La realidad objetiva, por tanto, queda cuestionada. Si cada sujeto es constructor de su realidad, habrán tantas realidades como sujetos haya. En palabras de Humberto Maturana, es una objetividad que queda entre paréntesis, ¿ya? No tenemos que preguntarnos si somos o no somos objetivos, ¿ya? La verdad, dice Maturana, es que decía, ¿cierto? Falleció hace muy poco Humberto Maturana, a principios de este año, y Humberto Maturana decía, la verdad es que siempre vivimos en la subjetividad, así que no nos preocupemos, siempre somos subjetivos, las percepciones nuestras pasan a través de nosotros, pasan a través de nuestra subjetividad. Y si estamos de acuerdo en eso, entonces, por tanto, no podemos percibir la realidad del sujeto desde fuera. Lo que podemos percibir son algunas señales desde fuera, pero solamente el sujeto podrá percibir su propia realidad. Será el sujeto quien defina su realidad. Yo no la puedo definir desde fuera, como observador privilegiado, sino que será el sujeto, ¿cierto? Que él ha creado su realidad y él, entonces, podrá describirnos su realidad. Él es experto en sí mismo. Nosotros podemos ser expertos en manejar algunas pruebas, algunos test psicológicos, eh, alguna, algún instrumental, ¿cierto? Para evaluar. Pero estamos evaluando siempre desde fuera.
va a ser solamente el sujeto el que puede evaluarse desde dentro. Entonces, dice la siguiente reflexión, ¿podemos evaluar la resiliencia desde la mirada de observador privilegiado? ¿Podemos definir desde fuera qué es una adversidad o un problema? Porque claro, lo que es problema para ti no necesariamente es problema para mí. Y lo que es problema para mí, a lo mejor para ti no es problema. A lo mejor es un desafío, a lo mejor es una característica de otro tipo, pero no es un problema. Entonces, claro, nosotros no podemos definir qué es lo que son los problemas desde fuera. Alguien te puede decir en la consulta, yo soy psicólogo clínico, en la consulta te pueden decir, sabe doctor, estoy muy triste. Y yo le digo, ah, sí, te entiendo. Y la verdad que no lo entiendo completamente, porque el concepto de tristeza que tengo yo probablemente sea distinto, la intensidad sea distinta a la del sujeto. O yo me pongo triste por algunas cosas y el sujeto se pone triste por otras. Entonces habrá que mirar con cautela las evaluaciones y preferir aquellos instrumentos que le sugieran a la persona llegar a una autopercepción de resiliencia. Y ustedes van a ver que en general estos instrumentos que vamos a revisar ahora tienen esa perspectiva de que es el sujeto el que se autoevalúa. ¿Ya? Este camino de construir instrumentos para evaluar resiliencia, lo iniciamos por allá por el 2007, y digo lo iniciamos en plural, porque armamos un pequeño equipo de personas que nos interesaba el tema de la resiliencia, ¿ya? Y fuimos creando por allá por el 2008 un primer instrumento, después en el 2009 otro instrumento, después en el 2015 y finalmente el último instrumento que hemos creado fue en el 2020, recién en plena pandemia. ¿Mm? Eh, Veamos de qué se tratan entonces los instrumentos. Acá está el proceso de construcción de la escala SBRES para sujetos entre 15 y 65 años. Ahí trabajé con el doctor Marco Villalta, ¿cierto? Por ahí por el año 2008. ¿En qué se basó, en qué modelos nos basamos para la construcción de esta escala? Nos basamos fundamentalmente en los modelos de Edith Grover, gran estudiosa del tema de la resiliencia, también ya fallecida hace más de una década, y en el modelo que yo desarrollé en mi tesis doctoral. Entonces, esos dos modelos teóricos fueron los que apoyaron la creación de este instrumento. Y aquí viene la pregunta, ¿y por qué crear un instrumento si hay tantos instrumentos que están publicados, que están en el mercado? Pero si ustedes se fijan en la fecha esa del 2008, teníamos instrumentos en Chile, acá en Chile, y la mayoría eran o instrumentos de Estados Unidos, que teníamos que traducirlos, las traducciones no siempre son buenas, y teníamos instrumentos europeos, ingleses, españoles. Y nuestra pregunta es, ¿esos instrumentos reflejan realmente la realidad latinoamericana o la realidad chilena? ¿Son los mismos problemas los que tienen los europeos en Estados Unidos o en Latinoamérica o en Chile específicamente? Y llegamos a la conclusión de que no, que son distintos. Entonces nos abocamos a la tarea de crear un instrumento. Acá en Chile, después se ha validado en varias partes de Latinoamérica, ¿ya? Incluso se ha validado en España este instrumento. Y queríamos entonces tener un instrumento chileno. De alguna manera también queríamos responder a esto de hacer ciencia latinoamericana y no siempre estar comprando ciencia que viene de Estados Unidos o de Europa, que claramente que puede ser de buena calidad, pero claramente responde a otras realidades. ¿Ya? Y entonces, bueno, por eso que quisimos nosotros construir una escala que nos sirviera para Chile y luego para Latinoamérica. ¿Qué es lo que hicimos en segundo lugar? Construcción y adaptación de muchos ítems. ¿Ya? Eh,
creamos cerca de 200 ítems que los sometimos a una evaluación de jueces. Luego hicimos una aplicación piloto. Ya con la evaluación de jueces eliminamos algunos que no se entendían bien, ¿ya? Luego hicimos una aplicación piloto y ahí eliminamos los ítems que de manera estadística aparecían como más débiles. Llegando a una versión final de la escala, una versión final que tenía y que tiene 60 ítems. Se hizo una aplicación definitiva ahí a 440 sujetos, estamos hablando del año 2008, 2007, 2008, ¿ya? Y se calculó la confiabilidad teniendo una confiabilidad de 0.96. Acordémonos que una buena confiabilidad es de 0.90, o sea, 0.70 hacia arriba, ¿ya? La confiabilidad es la estabilidad del instrumento. Y calculamos también la validez concurrente, ¿cierto? Eh, y obtuvimos una validez de 0.76, 0.76. Y también tiene el mismo requisito, una buena validez es de 0.70 hacia arriba. Por lo tanto, cumplíamos con ese criterio. ¿Cuáles son algunas de las características de esta escala? Es que se puede aplicar entre 15 y 65 años, ¿ya? Requiere saber leer. Escribir no tanto, pero leer, ¿ya? Tienen que leer los ítems. Ahora, nosotros la hemos aplicado hasta los 85 años, pero ahí tiene que uno estar leyendo los ítems a la persona, ¿ya? Yo creo que hasta los 65, hasta los 70 años, perfectamente puede ser autoadministrado este instrumento, pero por sobre esas edades hay que uno estar anotando las respuestas. El formato es muy sencillo, es en papel. Nosotros hemos preferido el formato en papel, no hemos tenido buena experiencia en formato digital, ¿ya? Eh, y se ocupan 3 carillas, 3 hojas, 3 fotocopias. Por lo tanto, también la escala resulta ser muy barata al multiplicar los ejemplares. La administración es autoadministrado, individual o colectivo. Cuando es colectivo y sobrepasa las 15 personas que yo estoy administrándoselo, yo diría que sobre 15 personas es bueno tener un ayudante que esté atento a las eventuales consultas. Tiempo de administración entre 15 y 25 minutos, ¿ya? Son 60 ítems con 5 alternativas cada uno. Es una escala Likert en el fondo, y los puntajes van desde el muy de acuerdo hasta el muy en desacuerdo. Arroja esta escala un puntaje general de resiliencia. Tú puedes ubicar cuál es el nivel de resiliencia general de la persona, y también arroja un puntaje por cada una de las 12 dimensiones desarrolladas en el modelo teórico, ¿ya? De resiliencia que yo desarrollé para mi doctorado, ¿ya? Y entonces esas 12 dimensiones, esos 12 puntajes, te dan una suerte de perfil de resiliencia de la persona. Más o menos ese es el formato, ahí se ven los 10 primeros ítems. Ya, el formato lo vamos adaptando dependiendo de los grupos, ¿ah? Entonces a veces ponemos sexo, mujer, hombre y ponemos la alternativa otro. La edad siempre nos interesa. A veces ponemos lugar de residencia si es urbano o si es rural. Se le va agregando alguna información. Nunca le pedimos el nombre, ¿eh? Nosotros hemos aplicado esta escala para fines investigativos, ¿ya? Entonces, también se puede aplicar individualmente en un contexto más clínico, ¿cierto? Más de atención individual. También se puede aplicar. Y ahí ustedes saben el nombre de la persona, ¿ya? A nosotros que hemos trabajado este tema en investigaciones, nunca le pedimos el nombre. Y se le dice, evalúe el grado en que estas afirmaciones lo o la describen. Marque con una X su respuesta, conteste todas las afirmaciones. Importante contestar todas las afirmaciones, ya que con un número de 6 o más ítems no contestado, la escala se invalida. Nosotros la invalidamos con
con un 10% de ítem no contestado. Y se le dice que no hay respuestas ni buenas ni malas. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Ahí va completando un poco la oración que aparece y dice, yo soy o yo estoy, lo que corresponda, digamos. Por ejemplo, en el ítem 1, yo soy una persona con esperanza. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Es decir, si está muy de acuerdo con eso, de acuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo. Y eso tendrá cada una de esas alternativas algún puntaje, ¿ya? Y bueno, y eso se hace con los 60 ítems. Debemos señalar que esta escala ha tenido bastante éxito. En Latinoamérica al menos está siendo ocupada en 12 países de Latinoamérica, y además tenemos que agregar que esta escala también está siendo ocupada en varias regiones de España, en el País Vasco, fundamentalmente en la zona de Bilbao, en Cataluña, en Barcelona, ¿cierto? En las Islas Canarias, en, en La Coruña, bueno, y se me escapan algunas otras regiones ahí de España, pero está siendo ocupado, ¿ya? Y ha tenido bastante éxito en Latinoamérica, incluso se han hecho validaciones, adaptaciones y validaciones en varios países de Latinoamérica, ¿ya? Y se sigue ocupando con bastante éxito. Esa es la escala SBRS para jóvenes y adultos. Luego tenemos la escala R. Entonces, el proceso de construcción de la escala R, R significa escala de resiliencia escolar, para niños, niños y niñas entre 9 y 14 años. Acá yo trabajé con la doctora Ana Castro, que ayer les hizo una conferencia, ¿ya? Por la tarde, ¿cierto? Y trabajé con ella, trabajamos la verdad hace bastante tiempo, eh, somos matrimonio además, ¿ya? Somos un matrimonio investigativo y escribimos juntos y hemos ido al CIDE juntos y allá a Ecuador. Entonces, bueno, decidimos en el 2009 hacer una escala, pero dirigida a niñas y niños entre 9 y 14 años. Acá seguimos la misma lógica del SBRS, no teníamos para qué inventar de nuevo la rueda, ¿cierto? Como se dice acá en Chile. Así que nos basamos en los marcos teóricos, en la lógica de la escala SBRS que veíamos anteriormente. Se hizo una construcción y adaptación de ítems, se adaptaron y construyeron unos 120 ítems más o menos. Nuevamente se hizo una evaluación de jueces, que al igual que con el SBRS, eran profesionales que trabajaban en el área de la resiliencia. Psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, educadores, enfermeras, etc. Se hizo una aplicación piloto con 40 niños. Aparte de la aplicación de la escala, se hicieron unos focus group para pedirles la opinión a los niños, ¿ya? Qué parte de la prueba la encontraban difícil, si habían palabras que no entendían, etcétera, etcétera. Luego de eso, entonces se hizo un análisis estadístico y se eliminaron los ítems débiles, quedando una versión final de la escala de 27 ítems. Nos interesaba que fuera menos ítem que la escala de SBRS que tenía 60, acá tiene 27. Dado que el factor fatiga puede influir en los niños, ¿cierto? Se pueden fatigar un poco más, se pueden cansar un poco más. Se hizo una aplicación a 300 niños y niñas, se calculó la confiabilidad, una confiabilidad bastante buena de 0.88 y la validez también bastante buena de 0.78. Las características de esta escala de resiliencia escolar es que va entonces la escala dirigida a evaluar niños entre 9 y 14 años, niños y niñas. ¿Por qué 14 años? Porque la escala SBRS evalúa hasta los 15, ¿ya? Ahí empieza. ¿Y por qué 9 años? Porque, y ahí nos ayudaron mucho los educadores, porque nos dijeron, mira, para que lea un niño y comprenda lo que está leyendo, tiene que ser más de 8 años, ¿ya? Más de 8 años. Antes puede leer de manera mecánica,
pero ya a los 9 años puede empezar a comprender lo que está leyendo. Y entonces por eso que nosotros la dirigimos a 9 hasta 14 años. El formato es muy simple. Es en papel, son 2 carillas, 2 fotocopias. Es muy barato. Administración es autoadministrado, puede ser individual o colectivo. También acá el mismo criterio. Si son más de 15 niños los que tengo yo en un grupo, es bueno que me haga acompañar por un ayudante. Tiempo de administración entre 15 y 20 minutos, no más. Tiene 27 ítems con 5 alternativas cada uno, una escala Likert, ¿cierto? Y que va desde el muy de acuerdo hasta el muy en desacuerdo. También arroja un puntaje general de resiliencia de las niñas y niños, que tú lo puedes ubicar al niño entre una baja resiliencia, resiliencia promedio y resiliencia alta, ¿ya? Y también arroja un puntaje por cada una de las 5 dimensiones. Esta escala mide 5 dimensiones, a diferencia de la SBRES que medía 12 dimensiones. Pero también tú puedes hacer acá un perfil. Y es muy interesante, dos de las dimensiones que tiene, evalúa el nivel de recursos internos y recursos externos que tiene el niño y la niña, ¿ya? Entonces eso te da muchas luces y ya te indica el camino como para hacer una intervención. Como es el formato, es muy parecido ya al de el SBRES, y también se le dice, evalúa el grado en que estas frases te describen, marca con una X tu respuesta, contesta todas las frases, no hay respuestas buenas ni malas. Acá el criterio cambia cuando se invalida una escala, cuando tiene 3 o más ítems sin contestar. El SBR eran 6 ítems o más sin contestar, y ya invalidadas la prueba. Acá son 3 ítems o más, y se invalida. Y la dinámica es la misma. Por ejemplo, dice el ítem 1, yo soy una persona que se quiere a sí misma. Muy de acuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo. También hemos tenido bastante éxito con esta escala, también está difundida, al menos se está aplicando y trabajando esta escala en 12 países de acá de Latinoamérica, y también se ha trabajado en España, en España, más o menos en las mismas zonas, regiones que yo les comentaba. Sobre todo en el área de Cataluña, en Barcelona, se ha trabajado, ¿ya? Entonces, ese es el formato de la escala R. Luego avanzamos, ¿cierto?, al año 2014, nos habíamos quedado en el 2009, el 2014, también con la doctora Ana Castro, que ustedes la conocieron ayer, y desarrollamos una metodología cualitativa de evaluación de resiliencia familiar. Esto ya no es una escala, acá no se sacan puntajes, ¿ya? No arroja puntajes, sino que es una metodología eminentemente cualitativa. Entonces nosotros ponemos acá con la finalidad de evaluar resiliencia familiar, y frente a la ausencia de instrumentos nacionales en esta área, nos propusimos la tarea de crear un material evaluativo, que diera cuenta de los niveles de resiliencia del grupo y de sus interacciones. La metodología para evaluar resiliencia familiar fue creada basándose en los marcos teóricos de Grodberg y de Saavedra, ¿cierto? Siendo sometido al criterio de jueces expertos, quienes validaron el instrumento desde su conocimiento teórico y práctico. También acá nos dirigimos a profesionales que trabajaban en resiliencia, ¿ya? Y lo que hicimos fueron que leyeran una serie de historias que nosotros teníamos y que a partir de esas historias íbamos a hacer reflexionar a las familias. Entonces dice la metodología RES-F, resiliencia familiar, ¿cierto? RES-F, consiste en un set de 6 historias de diferentes temáticas,
tales como el embarazo adolescente, alcoholismo, drogadicción, accidentes, cesantía, paro, en otros países se le dice, es haber perdido el trabajo, ¿cierto? Enfermedades crónicas, entre otras, complementadas con una pauta de observación. Esto fue validado por psicólogos, trabajadores sociales, educadores. Y la metodología fue probada en un inicio en 40 familias de la séptima región de Chile. Si ustedes se recuerdan un poquitito el mapa de Chile, es un país muy largo, ¿cierto? Delgadito, pero muy largo. Y la séptima región está justamente en el centro de Chile, ¿ya? Es una zona eminentemente... bueno, tiene una parte agrícola y una parte fuerte urbana, ¿cierto? Y se trabaja mucho la industria de la fruta, la industria del vino y los bosques también en esta zona de la séptima región. Ujú. ¿Cuáles son las características de esta metodología? Consta de 6 historias. Adicionalmente existe una pauta de observación en torno a 3 procesos familiares. Entonces, acá trabajamos nosotros con una pauta de observación también, y que estaría evaluando poder, autoestima, comunicación. Esta pauta es llenada por el evaluador externo. Ahora, nosotros aconsejamos que esta metodología de evaluación de resiliencia familiar sea llevada a cabo por 2 personas. Una persona que está dirigiendo la conversación con la familia, nos reunimos, ¿cierto?, con la familia a conversar acerca de estos casos, y otra, el ayudante de ustedes tiene las pautas de observación que van dirigidas a ver el poder, la autoestima y la comunicación en estos sujetos. ¿Mm? La administración total de esta metodología ocupa un tiempo variable, condicionado por el tiempo de discusión que se dé en la familia, pudiendo demorar entre 20 a 40 minutos. Generalmente nosotros nos demoramos entre 40 y 60 minutos. En ocasiones, de familias que hablan mucho, que son muy productivas, que son muy conversadoras, nos hemos demorado más de una hora y ahí hacemos un alto y nos citamos en otra reunión, ¿cierto? Entonces, en 2 sesiones vemos las 6 historias. Después dice, la interpretación de las respuestas a la metodología RES-F es fundamentalmente cualitativa, tratando de visualizar los elementos protectores y de riesgo que aparecen en el diálogo, como también identificar las conductas resilientes eventualmente construidas por los sujetos. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ir buscando eso a través del análisis de 6 casos. Y por ejemplo acá tenemos el caso 1. ¿Ya? Estamos, para que ustedes se lo imaginen, estamos reunidos con una familia, generalmente nos reunimos en la casa de la familia, ¿ya? Eh, para que se sienta más en confianza. ¿Mm? Y no en un lugar ajeno, o no en la consulta, o no en una institución que de repente se pueden inhibir las personas. Entonces preferimos hacerlo en las casas. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos sentamos alrededor de la mesa o en la salita de estar, estamos sentados, ¿cierto? Y les decimos a la familia, mire, vamos a analizar los casos y queremos que ustedes le ayuden a los personajes que aparecen en estos casos. Los personajes van a tener algunos problemas y ustedes podrían aconsejarlos. Y entonces, por ejemplo, empezamos con el caso 1. ¿Ya? Y dice, a Sonia el examen de embarazo le había salido positivo. Vale decir, estaba embarazada. Estaba en el colegio con 16 años. El papá de su hijo era un amigo con quien mantenía contacto solo a veces y quien luego de enterarse decide irse, se aleja. La pareja, esta pareja ocasional de Sonia, se aleja. Entonces Sonia queda sola. Sonia le cuenta a su familia y ellos le señalan que debería dejar de estudiar para comenzar a trabajar y hacerse cargo de su hijo. Ese es el caso. Entonces, una chica que quedó embarazada, que estaba estudiando, y la familia le dice que tiene que dejar de estudiar y ponerse a trabajar y hacerse cargo
del hijo que viene en camino. Entonces la pregunta para la familia con que estamos trabajando es, ¿qué podría hacer Sonia? Y ahí entonces empieza un diálogo con la familia. Un diálogo en que, como en la familia hay distintas edades y distintos roles, eh, se van identificando con los personajes que aparecen en esta historia, ¿ya? Entonces, de repente una chica que es adolescente se puede identificar con Sonia, o los papás de la familia con que estamos trabajando pueden identificarse con la familia de Sonia, ¿ya? Entonces hay que ir tratando de que todos los miembros de la familia hablen, participen y que lleguen a darle un consejo a Sonia, que qué podría hacer en esta situación. Y así son 6 casos, ¿ya? 6 casos, siempre casos problemáticos. Esta metodología RES-F cuenta también con una rúbrica donde se sugiere cómo es una respuesta resiliente, una respuesta medianamente resiliente y una respuesta no resiliente. Entonces, va con una rúbrica. Bueno, y ahora tenemos la primicia, ¿cierto? Que es el Manual de Evaluación de Resiliencia en la Infancia, ERIN, le pusimos ahí como sigla. Y bueno, acá también estuvimos junto a la doctora Ana Castro, al psicólogo Cristian Donoso y a otro psicólogo, eh, Claudio Rojas, ¿ya? Cristian Donoso y Claudio Rojas. Y esta metodología, ¿cierto? Este manual de evaluación de resiliencia es del 2020, ¿ya? Es reciente y ya lo estamos utilizando, pero está como muy, como decimos acá en Chile, recién salido del horno, está fresquito, ¿ya? Y bueno, acá yo les describo cómo es que fue el proceso de construcción de este manual de evaluación. Y dice, con el fin de generar un material gráfico para la evaluación de resiliencia entre niños y niñas entre 5 y 8 años. Fíjense que el R llegaba de los 9 a los 14. Entonces, acá nosotros quisimos cubrir el grupo etario, el tramo de edad entre los 5 y los 8 años. Ahora, este grupo etario tiene una dificultad. No siempre sabe leer. Por lo tanto, no podíamos tener un cuestionario, una escala como las que hemos revisado anteriormente. Y bueno, entonces nos propusimos una metodología y seguimos el siguiente procedimiento. Lo primero fue hacer un análisis teórico conceptual en torno a la resiliencia, la etapa del desarrollo de estos niños y la familia. El libro, incluso en donde sale el manual, tiene estos capítulos sobre resiliencia, sobre el desarrollo de niños y niñas y sobre la familia. ¿Cierto? Quisimos complementar la metodología de evaluación con algo teórico al inicio. Luego hicimos un análisis de los métodos para evaluar resiliencia existentes en la literatura. Revisamos muchos, ¿ya? Y no encontrábamos instrumentos para niños pequeños, de 5 años, de 6 años, no encontrábamos. Y claro, porque tienen esa dificultad que no se puede manejar tan sencillamente como un cuestionario. Al revisar todos esos métodos, hicimos una opción por abordar la evaluación a través de un método gráfico, o sea, a través de dibujos, en lugar de algún texto, ¿ya? Entonces, se le plantea al sujeto dibujos, láminas con dibujos. Esto está basado en las metodologías de test proyectivo que existen en la psicología, ¿cierto? Si bien este no es un test de personalidad, es una metodología para evaluar resiliencia, ¿ya? Pero sí tiene un origen en lo proyectivo, en los métodos proyectivos. Y se elaboraron, acá dice 18 láminas, la verdad que partimos con 30 láminas, y cómo era nuestra forma de trabajar en el equipo, que éramos 4 personas. Eh, Fuimos creando situaciones, nos imaginábamos situaciones,
Y teníamos una ventaja que uno de los psicólogos, Cristian Donoso, aparte de ser psicólogo, es dibujante. Entonces nosotros le íbamos señalando una situación y él la dibujaba y nos presentaba algún boceto, algún borrador, ¿ya? Y nosotros le íbamos diciendo, le dábamos nuestra opinión, a ver si reflejaba o no la situación que nosotros queríamos describir, ¿ya? Y entonces los dibujos tenían que representar alguna situación de conflicto o problemática cotidiana y cercana a la vida de los niños y niñas, ¿ya? Entonces tenía que ser algo cercano, cotidiano, situaciones que ellos pudieran vivir diariamente. Entonces se hizo una revisión por parte del equipo investigador de las 18 láminas con el fin de mejorarlas y eventualmente corregirlas, ¿cierto? Entonces en el equipo habíamos 3 psicólogos y una trabajadora social. Una vez revisadas y mejoradas estas 18 láminas, partimos con 30, pero fuimos eliminando algunas y nos quedamos con 18 láminas. Se aplican y conversan ya con 10 apoderados, 10 madres y padres de niños y niñas que iban desde lo preescolar, desde los 5 años hasta los 8 años. ¿Qué es lo que se buscaba al aplicar estas 18 láminas a estos padres, a estas madres? Lo que se buscaba era la comprensión del dibujo, a ver si se entendía lo que quería transmitir el dibujo, ¿ya? Luego estas mismas 18 láminas se aplicaron con el mismo fin, o sea, buscar la comprensión, pero ahora de 10 niños y niñas, entre esas edades, buscando la comprensión de la escena dibujada, a ver si se entendía. Luego, en tercer lugar, administramos estas 18 láminas a 10 educadoras, con la misma finalidad. Ver si se comprendía el dibujo. Y por lo tanto teníamos 30 jueces, 10 madres y padres, 10 niños y niñas y 10 educadoras, educadores. Como dice el número 9, para esta etapa, las 6, 7 y 8, se utilizó una pauta donde se registraron las respuestas de cada sujeto, de los niños, de las madres, de las educadoras. En el 10 dice selección de las láminas, se hizo una selección de las láminas que cumplieran con el requisito de un 80% de coincidencia en la respuesta. Tanto en los niños, niñas, los apoderados y los profesionales, ¿ya? O sea, si habían 24 personas o más de acuerdo con lo que expresaba el dibujo, ese dibujo quedaba. El set definitivo de láminas quedó compuesto por 10 dibujos. Aquí se elaboraron rúbricas para cada una de las láminas, para cada uno de los dibujos seleccionados, ¿cierto? Orientando a clasificar las respuestas de los niños y niñas en resilientes, medianamente resilientes o no resilientes. ¿Y cómo es la dinámica? Uno le muestra el dibujo al niño, a la niña, y se le pregunta, ¿qué está pasando en el dibujo? Entonces el niño o la niña responde. ¿Cómo se puede resolver o mejorar esta situación? También ahí esperamos la respuesta del niño o de la niña. ¿Qué crees que va a pasar después? También se le puede preguntar, ¿quiénes son los personajes que están en el dibujo? Y digo personajes porque no son solo personas, también hay animales. ¿Quiénes son los personajes que están en la lámina? Entonces, luego de registrar, la respuesta se contrasta con los criterios de las rúbricas y se realiza un análisis eminentemente cualitativo. Las rúbricas son una guía, son una referencia nomás, no hay que aplicarlas al 100%, no, sino que son una guía que te da más o menos la orientación de cómo puede ser una respuesta resiliente, ¿cierto? O medianamente resiliente o no resiliente. Por ejemplo, ahí tenemos una de las láminas en que se escogió también hacerlas en tonalidades de grises,
no usando el color, porque el color también tiene reacciones emocionales que podían contaminarnos un poco la respuesta de los niños. Este no es un test clínico, ¿ya? No es un test clínico, es una metodología de evaluación de resiliencia, ¿ya? No nos confundamos creyendo que este es una metodología para medir o evaluar personalidad. Se basa un poco en metodologías de test de personalidad o de otro tipo de test, pero no es un test de personalidad. Y bueno, y ahí se le pregunta entonces al niño, a la niña, ¿qué está pasando en el dibujo? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo se puede resolver? ¿Cómo se puede mejorar esta situación? ¿Qué crees que va a pasar después? Y bueno, claro, ahí se ve la interacción entre un perro y un niño, ¿ya? Y el niño está complicado, parece ser está llorando, ¿ya? O está asustado. Bueno, y el dibujo se transforma entonces en un pretexto para conversar con el niño o con la niña. Bueno, así tenemos en este equipo de resiliencia que hemos formado, ¿cierto? Que somos 3, 4 personas acá en la universidad. Hemos creado 4 metodologías para evaluar y medir resiliencia y también hemos creado un manual de intervención en resiliencia. Porque no solamente se trata de medir, por ejemplo, ustedes, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, pueden aplicar a lo mejor una intervención en resiliencia, ¿cierto? Y sería conveniente hacer una medición de aquello. Nosotros usamos un esquema acá en el equipo, donde si estamos trabajando con un grupo, por ejemplo, hemos trabajado con adolescentes, hemos trabajado con estudiantes universitarios, con familias, con adultos mayores, donde hemos aplicado una primera evaluación con alguna de las escalas que tenemos, y ahí establecemos una línea base. Luego, durante 3 meses, aplicamos una intervención. Tenemos un manual de intervención, ¿cierto? Donde vamos trabajando durante 14 semanas con esos sujetos o con esas familias. Y luego de esas 14 semanas hacemos una segunda evaluación de resiliencia y comparamos los resultados. Esto lo hemos hecho también con, eh, con grupo control, grupos testigos, grupo control, para ver si la variación que nosotros encontramos en los niveles de resiliencia no se debe, por ejemplo, al factor historia, solamente al factor madurativo, sino que se debe fundamentalmente a nuestra intervención. Entonces la idea es ir ocupando estos instrumentos para evaluar, para medir nuestras intervenciones. No solamente aplicar una intervención y creer de manera solamente intuitiva si el programa tuvo resultado o no, ¿ya? Entonces hay que hacer mediciones más rigurosas. Y yo los llamo, los insto a que hagamos evaluaciones rigurosas, pudiendo utilizar estos instrumentos o no o utilizando otros instrumentos. Nosotros ofrecemos esto porque lo hemos hecho en un contexto chileno, en un contexto latinoamericano. Se han probado en el Ecuador, se han probado en Colombia, en Perú, en Argentina, en Uruguay, se ha probado en Cuba, en Panamá, en Guatemala, en El Salvador, en México, ¿ya? En Costa Rica y en España. Entonces, hemos ido acumulando experiencia y siempre hemos tenido buenos resultados. Entonces, es por eso que yo he querido hoy día eh, compartir con ustedes estos instrumentos y estas metodologías para evaluar resiliencia. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, comentarios.